Gracias. Sí. Buenos días. Les voy a presentar mi avance de investigación, rentabilidad de la gran empresa y sobrecapitalización, límites e impacto en la inversión productiva para el periodo 2000-2020. Rápidamente, el problema de investigación surge a partir de que se observa que en los años 70 las grandes empresas no financieras, GEM, se vieron obligadas a reestructurar sus actividades productivas y reducir sus costos a través de desconglomeración, incrementos en la parte exportadora de su producción para la venta y la desagregación de la producción a nivel internacional hacia países de América Latina. Esto implicó, por ejemplo, América Latina. Esto implicó el modelo de producción, una crisis de rentabilidad en el sistema productivo, y también a nivel macroeconómico. Al mismo tiempo, el sistema financiero estaba experimentando un periodo de auge que permitió la sobrecapitalización de estas empresas, y este exceso de capital se destinó al sistema financiero en la búsqueda de ganancias especulativas de corto plazo. Ello implicó un incremento en los niveles de deuda y también una reducción en la inversión productiva, y esto aplica para las GEM americanas y para las GEM de América Latina. De lo anterior, en esta investigación, a partir de una muestra de GEM pertenecientes a Estados Unidos, Argentina, Chile, México y Brasil, se muestra que sus estrategias de rentabilidad durante el periodo estudiado, aunque con ligeros matices, en general se van a alinear al fenómeno de sobrecapitalización, y esto trae consigo un impacto negativo en la inversión productiva y un incremento de su fragilidad financiera. El objetivo general, entonces, es analizar si existe una convergencia en las estrategias de rentabilidad de las GEM seleccionadas, independientemente de su región o sector económico, que se alinea a la sobrecapitalización vistas desde el análisis de sus estados financieros para el periodo 2000-2020. La hipótesis de investigación es que efectivamente estas estrategias de ganancia, con independencia de su zona económica o sector de producción, convergen en estrategias que se alinean a la sobrecapitalización, las cuales van a priorizar la rentabilidad en el corto plazo en detrimento de inversión productiva, y esto a nivel macroeconómico significa el estancamiento de los niveles de inversión mundial, y lo que permite afirmar una tendencia de comportamiento de las GEM es que a partir de la desregulación en 1980 se favorece la sobrecapitalización de las empresas y la centralización del capital, pero hay dos límites: el continuo endeudamiento y la contracción de la renta agregada. Como recordatorio, mi tesis se está abordando de la parte empírica a la teórica. Entonces, en los trimestres pasados, yo lo que hice fue un estudio de los patrones de sobrecapitalización de las GEM de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Chile. En este, mediante el método de razones financieras, se observó que el comportamiento a nivel macroeconómico y microeconómico de estas empresas se alinea al fenómeno de sobrecapitalización, porque lo que encontramos es que se verifican sus principales características, y estas son un incremento en los niveles de endeudamiento, exceso de capital destinado al sistema financiero y la reducción de su inversión productiva. Además, se encontró una caída pronunciada en los niveles de rentabilidad de las GEM, que no se ve contrarrestada con el uso de estrategias financieras de ganancias. De ese análisis se propuso un estudio econométrico de las GEM de Estados Unidos, Argentina, Chile, México y Brasil para el periodo de estudio. Este parte de la idea de que la caída en la inversión productiva de las GEM va a estar estrechamente relacionada con el sistema financiero, y esta relación se explica a través del fenómeno de sobrecapitalización, porque su explicación se sustenta en cómo el ciclo financiero afecta al sector productivo. Por lo tanto, lo que se trabajó este trimestre fue un análisis de cómo se ven afectadas las decisiones de inversión de las GEM tras el proceso de sobrecapitalización, y esto se realizó a través de un modelo econométrico PROBIT a nivel macroeconómico y microeconómico, que verifica la ecuación de Kalecki, a la cual se le agregan dos variables financieras para ver el efecto del sector financiero en la inversión productiva. El marco teórico se sustenta en los determinantes de la inversión de Kalecki. Él nos dice que si suponemos que las empresas llevan su inversión hasta el punto en que esta deja de ser redituable, se van a ver motivadas a incrementarla solo si existen cambios en la situación económica, y esos
pueden ocurrir por variaciones en la acumulación bruta de capital de las empresas a través de los ahorros brutos corrientes o modificaciones en la tasa de ganancias que dependen de los cambios en las ganancias y en el acervo de capital, de manera que la tasa de decisiones de inversión es una función creciente del ahorro bruto y de la variación de las ganancias por unidad de tiempo, mientras que depende negativamente del acervo de tipo de capital. Entonces, ya entrando en el análisis macroeconómico, tenemos que la muestra es la base de datos elaborada en el análisis agregado. Tenemos un total de 769 GEM, de estas 441 son americanas, 156 brasileñas, 63 mexicanas, 38 argentinas y 71 chilenas. Las variables en cuanto a la dependiente fue la tasa de decisiones de inversión incorporada a través de una variable DUMI, la cual mantuvo valores iguales a 1 o a 0, cuando la tasa de crecimiento en propiedad, planta y equipo era mayor o menor al crecimiento promedio del conjunto. Las variables explicativas son el ahorro bruto representado a través de las ganancias retenidas del periodo anterior, la variación de las ganancias por unidad de tiempo incorporada a través de la tasa de crecimiento del indicador de rentabilidad financiera y la variación de acervo de tipo de capital equivalente a la inversión de capital fijo deducida a la depreciación y a este se le aplicó un rezago. La herramienta metodológica fue la de los modelos PROBI, se hicieron a partir de una base de datos panel, por lo mismo no se pudieron aplicar las pruebas convencionales de este tipo de modelos y se utiliza un modelo PROBI robusto a la heterocedasticidad. Una vez que se tiene esta regresión, se calculan los efectos marginales. Pues se van a disminuir nuestros impuestos correspondientes, así como... En esto se puede ver cuál es el efecto de un cambio en una unidad de la variable explicativa sobre la probabilidad de que la variable DUMI sea igual a 1. Bueno, este es el primer modelo base que se sustenta en la ecuación de Kalecki y tenemos que tanto las ganancias retenidas como del periodo anterior como la tasa de crecimiento del indicador de rentabilidad aumenta la probabilidad de que la inversión productiva de las GEM supere el monto promedio, mientras que la variación en el acervo de tipo de capital del periodo anterior reduce la probabilidad de que la inversión sea mayor al promedio. Tenemos que para el primer modelo solamente las ganancias retenidas en el periodo anterior y la tasa de rentabilidad, la tasa de crecimiento del indicador de rentabilidad son, las ganancias retenidas del periodo anterior y la variación de acervo de tipo de capital son significativos, pero la variable de rentabilidad no es significativa y esto puede deberse a la presencia de heterocedasticidad. Por eso es que les comentaba que se recurrió a una regresión PROBI de datos panel robusta. Y podemos ver ya en el modelo 2 que se incrementa la significancia estadística de todas las variables y todas son significativas al 95% de confianza. ¿Qué es lo que estamos viendo en este modelo? Pues que se está verificando la ecuación de Kalecki porque las decisiones de inversión van a depender de las ganancias retenidas en el periodo anterior, de la rentabilidad y de la variación de acervo de tipo de capital. Bueno, se calculan los efectos marginales de la regresión robusta, también son significativos, los signos son los esperados y tenemos que la variable con mayor impacto en inversión productiva es la tasa de rentabilidad, la tasa de crecimiento del indicador de rentabilidad, seguida de las ganancias retenidas en el periodo anterior y por último de la variación de acervo de tipo de capital también en el periodo anterior. Aquí se me hizo muy interesante este fenómeno. Las dos variables que tienen mayor impacto en la inversión productiva por el análisis que ya se hizo previo sobre los patrones de sobrecapitalización, tenemos que son las que han venido reduciéndose con el paso del tiempo. Hay una caída en la rentabilidad de las empresas y también hay una reducción en las ganancias retenidas porque se incrementó el pago de dividendos e intereses. Ahora, para agregar el efecto financiero, se introdujo a través del activo no corriente no fijo y el índice de precios y cotizaciones. El primero representa la parte del activo no corriente destinada a intangibles, inversiones en empresas relacionadas, derechos de propiedad, mientras que el índice de precios y cotizaciones, al ser un promedio ponderado de los precios de las acciones por país, incorpora la evolución del mercado accionario. Y para ambas variables se aplicó un rezago. ¿Qué es lo que se esperaría? Que estas variables tuvieran un signo del coeficiente negativo.
y es lo que tenemos. Se vuelve a verificar la ecuación de Kalecki porque el signo de los coeficientes de las ganancias retenidas, la tasa de crecimiento del indicador de rentabilidad son positivos, mientras que la variable L.tb es positiva también. Aquí es el único modelo de los 8 que tengo que no se verifica la ecuación de Kalecki totalmente, o sea, digamos que es parcialmente, pero lo que a nosotros nos interesa en este modelo es el factor financiero y este tiene el signo del coeficiente esperado, o sea, el activo no corriente no fijo del periodo anterior y el índice de precios y cotizaciones un periodo atrás tiene un efecto negativo en la probabilidad de que la inversión supere la inversión promedio. En el primer modelo no son significativas las variables, pero una vez que lo hacemos robusto, ya resultan ser significativas todas al 95% de confianza. Y lo que estoy diciendo en este modelo es que las decisiones de inversión van a depender tanto de las variables introducidas en la ecuación de Kalecki como de el factor financiero y que este último influye negativamente en la inversión productiva. Una vez que saco los efectos marginales, tengo que también son estadísticamente significativos. Los signos de estos son los esperados para 4 de las variables. Y lo más importante, el indicador de rentabilidad financiera sigue siendo la variable que más influye en la DUMI, seguida de el índice de precios y cotizaciones y las ganancias retenidas, ambas del periodo anterior, y las últimas variables serían el activo no corriente no fijo y la variación en el acervo de tipo de capital. Para el análisis microeconómico, tenemos que la selección de la muestra son 100 empresas, 20 de cada país, que fueron seleccionadas por tamaño y calidad de datos. Las variables son al principio las mismas, obviamente enfocadas a cada una de las empresas, y la metodología también. ¿Qué es lo que cambia? Cambian las variables financieras que puedo introducir, porque al ser un análisis más focalizado, tengo variables que se asemejan más a la realidad de las empresas. El modelo base sigue mostrando que es el que se sustenta en la ecuación de Kalecki. Se sigue verificando esta ecuación. ¿Por qué? Porque tanto la ganancia retenida como la tasa de crecimiento del indicador de rentabilidad aumenta la probabilidad de que la inversión supere a la inversión promedio, mientras que la variación en el acervo de tipo de capital reduce la probabilidad de que la inversión supere el crecimiento promedio. Para ambos modelos, en este caso, las variables son significativas. Ahora, cuando nos vamos a los efectos marginales, tenemos nuevamente que la variable que tiene mayor impacto en la DUMI es ROETA, que es el indicador, la tasa de crecimiento del indicador de rentabilidad, y seguida de las ganancias retenidas en el periodo anterior, y por último la variación de acervo de tipo de capital también del periodo anterior, también son significativos. Ahora, en este caso, como yo les comentaba, las variables financieras que se introducen son los indicadores que yo calculé previamente en el análisis microeconómico financiero, y es el activo no corriente no fijo y la Q de Tobin. Por ejemplo, esta última no la tengo para el análisis macroeconómico porque no se puede sacar como tal. El indicador activo no corriente no fijo muestra la proporción del activo no corriente no fijo con respecto al activo de largo plazo, es decir, representa la parte del activo no corriente que corresponde a intangibles, inversiones en empresas relacionadas y derechos de propiedad. Por otro lado, tenemos a la Q de Tobin, que refleja el valor que le da el mercado a la empresa en comparación con su valor en libros, de manera que indica si una empresa se encuentra sobre o subvaluada por el mercado. Bueno, aquí con el factor financiero, a diferencia del modelo macroeconómico, sí se verifica por completo la ecuación de Kalecki, o sea, tenemos un signo del coeficiente positivo para las ganancias retenidas del periodo anterior y para el indicador de rentabilidad y también un signo negativo para la variación del acervo de tipo de capital. Pero lo más importante es que nuevamente a nivel microeconómico el factor financiero se corrobora con signo negativo, o sea, tenemos que las variables financieras afectan negativamente la probabilidad de que la inversión supere su monto de inversión promedio. También tenemos algunas variables
no significativas, pero cuando hacemos la regresión robusta, todas son significativas, excepto Q de Tobin es significativa, pero al 90% de confianza. Siguiente, por favor. Y todavía más interesante, pues cuando hago los efectos marginales, aquí hay un cambio. A nivel microeconómico, las variables que tienen mayor impacto en la variable Dummy son las financieras. De ahí, o sea, las dos financieras, el activo no corriente no fijo y la Q de Tobin. Y de ahí sigue la rentabilidad, las ganancias retenidas y por último la variación en acervo de equipo de capital. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir? Lo que yo tengo es que en 6 de los modelos que presento se verifica la ecuación de Calle. 2, que la inversión tiene, o más bien que la sobrecapitalización tiene un efecto negativo sobre la inversión. 3, que la inversión se ve reducida en 2 vías. Por una parte, ROETA, que sería la rentabilidad, y las ganancias retenidas se reducen, aunque estas afectan positivamente la probabilidad de que la inversión aumente su monto promedio. Si ganancias retenidas con el paso del tiempo van reduciéndose, rentabilidad se reduce, entonces también implica una reducción en la inversión productiva, pero a su vez, aquellas variables que también tienen un impacto negativo en la inversión, que son ACC y Q de Tobin, van en aumento. Entonces, por una parte, se reducen aquellas que impactan positivamente y aumentan las que impactan negativamente. Y eso puede explicar la contracción de la inversión productiva en las grandes empresas no financieras. Además, ya por último, pues es obvio que para incrementar la inversión productiva tendríamos que aumentar ganancias retenidas, rentabilidad y reducir la magnitud de las variables financieras. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra al lector alumno. Buenos días. Buenos días. Joana. Buenos días. Araceli, respecto a los... Buenos días. Perdón, ¿podrían volver a poner el título de la presentación que acaban de terminar? Hoy. Entonces, pues, te sugiero y te insisto en el tema de colocar las citas y referencias de los indicadores, Araceli, ya que a lo largo de tu investigación colocas bastantes definiciones y no tienen una Gracias. ni ese tipo de reconocimiento del autor. Entonces, es conveniente que lo coloques. Adicional, considero que es importante. Tú colocas los perjuicios y las desventajas que ha tenido en la inversión productiva y en la sobrecapitalización, pues precisamente estas desventajas y sus perjuicios, pero pienso que para que el lector tenga un panorama más amplio y un análisis quizás más extenso sobre el tema, también podrías hacer una contrastación de las ventajas que podría ofrecer esta misma sobrecapitalización. Entonces, básicamente estas son mis 2 sugerencias. Y pues te felicito por el avance. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor especializado Nina Echenique. Sí, bueno, una disculpa, es que tengo un problema con el internet, pero estamos aquí por el celular. Bueno, primero felicitarte, Araceli, porque realmente los avances han sido conforme lo has estipulado en cada una de tus cronología de tiempo para entregar los capítulos, y me parece que a lo largo del texto se defiende la hipótesis principal, ¿no? Que el problema de sobrecapitalización de las empresas desincentivan la inversión productiva en México por un problema de baja rentabilidad y de las ganancias retenidas, ¿no? Y esto afecta en la inversión productiva
y lo verificas, esta hipótesis, a partir de la ecuación de Kalecki, y como bien dices, lo demostraste en 6 de los modelos propuestos. Ahora, me parece que habría, no sé, el siguiente capítulo, hacia dónde va la investigación. Ya hay un análisis muy detallado, microfinanciero, y otro macro. Y entonces mi pregunta sería, ¿hacia dónde va a ir la tesis? ¿No? Porque, bueno, el siguiente capítulo, hasta aquí vamos muy claros, la hipótesis es consistente, los datos empíricos son consistentes, la teoría es consistente, que es lo que más has cuidado, y ¿hacia dónde entonces vas, Araceli? Esa sería mi pregunta. Este es un modelo que plantea deficiencias estructurales de cómo México se incorporó al proceso de financiarización. Se parece que tiene un problema estructural, ¿no? A partir de la composición de la deuda. ¿Cómo se plantea que se puede resolver este problema, o si así va a continuar con los, al final de cuentas, donde repercutes en el nivel de empleo, y entonces que esto sería un problema sin solución, o cuál podría ser la solución? Esa es mi pregunta, y nuevamente muchas felicidades. ¿Dónde está la cámara? Gracias. Sí. Bueno, lo que pasa es, pues, la primera pregunta de hacia dónde va la investigación. Desde un inicio empezamos a hacer el protocolo de investigación. Nos dimos cuenta que la parte más importante de este trabajo iba a ser la empírica. Por lo tanto, se fue como todo, se decidió hacer todo el desarrollo empírico primero y posteriormente regresarse a replantear, con ya los datos que yo tengo, que son bastantes, que es el análisis de los patrones de sobrecapitalización, que es el financiero, y ahorita el econométrico. Con estos datos ya es suficiente para regresarme a plantear primero, segundo, tercer capítulo y enriquecer estos últimos dos. Porque estos últimos dos, como tal, pues sí nos faltan, o sea, nos falta pulirlos. Es la parte empírica la que se va presentando, todo este análisis, pero nos falta todavía la parte teórica. No es que se desconozca, porque también se revisó un marco teórico cuando se hizo el protocolo, incluso cuando pues tú vas haciendo todos estos, pues toda esta econometría, toda esta estadística, no la puedes hacer sin una base. Entonces sí se ha leído, sí se ha hecho investigación, pero se ha enfocado muchísimo en la parte empírica, que al final es lo más importante, que es la comprobación de la hipótesis. Y lo que tenemos pensado, de hecho se me olvidó ponerlo en el documento como agenda pendiente, sería, bueno, vamos a replantear capítulo 1, 2, 3 y vamos a hacer capítulo 1, 2, 3, luego regresamos a 4 y 5, que ya prácticamente pues está lo fuerte, está la carnita, lo que importa, y yo aún así creo que hace falta todavía un poquito más de la parte empírica. Quedan algunas cosas sueltas, pero ya es más sencillo. Lo más difícil para mí fue hacer la base de datos. O sea, fueron muchas empresas, fue muchísimo trabajo, y ahorita ya realmente es muy sencillo aplicar las técnicas econométricas, las técnicas estadísticas. Entonces, hacia eso vamos, hacia plantear qué es lo que nos está haciendo útil o no, porque sí hay un índice tentativo, pero qué de ese índice nos va a ayudar a verificar la hipótesis que ahorita tenemos con todas estas pruebas empíricas. Y de ahí, bueno, es que esta pregunta es un poquito más difícil de contestar, ¿no? La vez pasada comentábamos que en realidad lo que necesitamos para solucionar este problema es gestionar esa incertidumbre de demanda que se generó, o vincular otra vez la demanda con la oferta. El problema es que no existe hasta este momento una entidad supranacional que pueda hacerlo, porque la producción, la compra y la venta ya están a nivel global. Entonces es difícil que se pueda hacer, aunque también el objetivo pues sería plantear hasta dónde va a llegar mi investigación, si solamente lo va a describir o si va a intentar generar una solución, una respuesta. Muy bien, gracias.
Gracias. Muchísimas gracias. Yo tengo una duda. Quisiera saber cuál es tu unidad de análisis, unidad de los datos, porque en los modelos PROBI, la hipótesis nula de la prueba de significancia es que el coeficiente es 0, pero los coeficientes son 0 y son 2 puntos y algo por e a la menos 7. En los efectos marginales. En los efectos marginales. Sí. Entonces, me gustaría saber cuál es la unidad de medida, porque eso le puede dar validez a los resultados. Por ejemplo, si fueran tasas, entonces sería el punto nada de la tasa. Entonces, eso podría debilitar un poco los resultados. Los resultados son sólidos, que tienen los signos esperados, pero la magnitud de los coeficientes puede ser. ¿Cuál es la unidad de medida? Bueno, esta fue tomada de acuerdo a Kalecki, ¿no? Entonces él nos dice, primero son montos, lo que es ganancia retenida, porque así va la teoría, y también la parte de la variación del activo no corriente, de la variación del activo, variación en el acervo de tipo de capital, hace una fórmula. Esa tendría que ser tasa, no son millones de dólares, y eso se hizo tasas de crecimiento algunas y otras se dejaron en montos y se tomaron de acuerdo a lo que nos decía Kalecki que iba o no iba. Eso fue lo que hizo. Por ejemplo, la rentabilidad, esa sí se mide en tasa, que medir en tasa. De ahí los demás generalmente son montos. Lo que nosotros creemos que afecta la magnitud de los efectos marginales, o sea, digamos que no es como un modelo de mínimos cuadrados ordinarios que tú sacas y todo es directo, ¿no? Cuando tienes efectos marginales, la proporción de las variables va a afectar mucho la magnitud de los efectos marginales. Incluso si yo dejara nada más 3 variables y le quitara yo las otras 2, afecta y cambia mucho, porque se calcula conforme a las variables que tenemos, etc. Lo que nosotros creemos es que debido a la inestabilidad del periodo, a que es un periodo de bajo crecimiento, de baja inversión, de baja rentabilidad, o sea, se ven afectadas de cierta manera las magnitudes de esos efectos marginales. Porque sí, si nos dimos cuenta, o sea, si yo multiplique esos efectos marginales por 100, que es lo que tendría que hacerse para dar un porcentaje de impacto, pues sí, es muy poco en algunos casos. Pero creemos que es por eso. Incluso yo me puedo dar cuenta que varían bastante en el último modelo, en comparativa, que es el micro, en comparativa al macro. O sea, ahí ya me dan efectos marginales mucho más reales que en el macro. Y lo que creo que es porque son, o sea, cuando tú haces un análisis macro, lo haces más controlado y con variables que se acercan más a la realidad de estas empresas. Es lo que creo. Muchas gracias. De nada. Bueno, tenemos un par de minutos por si alguien quiere hacer algún otro comentario. Bueno, aquí el mercado eficiente, digamos que es un mercado no tan ideal, pero sí que nos funcione, ¿no? O sea, que tengamos algo que nos dé seguridad, certeza, es decir, tenemos... Si ya te dio seguridad, todo esto que venimos discutiendo ahorita nos lleva a evaluar, ¿verdad? El mercado eficiente es la combinación que tú puedes hacer para protegerte. Ese es el mercado eficiente, es la hipótesis de un mercado eficiente. La forma como tú vas haciendo las combinaciones, pues tú lo dijiste desde el título. Ese es un mercado eficiente. Ok, de mi parte es todo, doctor José Antonio Morales Castro, a la orden. Muchísimas gracias, doctor Mario, por todas tus reflexiones. Alexis, toma nota. Algo muy importante. Bueno, entonces con esto concluimos la presentación de... Continuamos en un minuto.